Nos place darles una nueva y calurosa bienvenida a su edición especial a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Un pensamiento inspirador dice así: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Para esta ocasión, nuestro tema lleva por título Jeroboam, el rey que hizo pecar a Israel. Sin embargo, antes de comenzar con nuestra disertación, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Es con gratitud en el corazón que venimos delante de ti para abrir tu palabra, para que tú puedas iluminarnos, que el Santo Espíritu prepare nuestra mente, nuestro corazón y que podamos entender tu palabra. Que nuestro corazón sea un terreno fértil, fecundo, donde podamos recibir tu palabra y que ésta pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Jeroboam, el rey que hizo pecar a Israel. Luego de la muerte del rey Salomón, Jeroboam ascendió al trono del reino de Israel. Previamente, las 10 tribus del reino del norte habían colocado y llevado al reino al joven Jeroboam. En algún tiempo anterior, Jeroboam había sido siervo y había sido un funcionario público al servicio del rey Salomón. Es decir, se había preparado para el nuevo reino y ahora se le presentaba la oportunidad de presentar reformas civiles y reformas espirituales y hacerlo de una manera sabia. Dice la palabra del Señor que durante la administración del rey Salomón, el joven Jeroboam había demostrado ciertas aptitudes, había demostrado aplomo, había demostrado un juicio seguro. Es decir, era el candidato más potable, el candidato más idóneo para sentarse en el trono del rey del reino del norte, las 10 tribus de Israel. Sin embargo, aunque todo estaba listo, el rey Jeroboam no confió en Dios. No confió en la palabra que Dios le había dicho, que su reino iba a ser seguro. Comenzó su reino de una manera vacilante. La verdad que la mayor parte del tiempo del reinado de Jeroboam mantuvo un temor de que sus súbditos del norte en determinado momento volviesen sus corazones a ser ganados por el reino del sur. Recordemos que en ese tiempo ya el reino había sido dividido. Él ocupaba el reino del norte con 10 tribus que tenía como capital a Samaria, y en el sur estaba el reino de Judá compuesto por las tribus de Judá y también de Benjamín. El rey Jeroboam, que era un hombre que también era un rey y un político muy hábil, él razonó que de seguir las situaciones como estaba, en determinado momento, si las cosas permitían a como estaban, entonces toda la gente del reino del norte serían atraídos y seducidos hacia el reino del sur, la antigua sede de la monarquía judía, donde estaba el templo de Salomón, el templo de Jehová,
el cual era el centro del culto en Jerusalén. Así que tenemos al rey consultando a sus consejeros. Y de alguna manera, Jeroboam trató de reducir al mínimo, trató de reducir hasta donde fuese posible manejar un acto atrevido, es decir, una rebelión del reino del norte para que su reino no quedase totalmente en indefensión. Y para ello él pensó en lo siguiente: lo iba a obtener creando dentro de los límites del nuevo reino dos centros de culto, uno en la ciudad de Dan al norte y otro en la ciudad de Betel al sur. Con esta nueva estrategia humana, el rey Jeroboam pensó apelar a la imaginación de los israelitas, poniendo delante de ellos alguna representación visible de Dios para que simbolizase la presencia del Dios invisible. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios había dicho a Moisés que él se iba a manifestar desde el propiciatorio. Y eso lo encontramos exactamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y en el versículo número 22. Él estaba apelando, quiso poner una representación gráfica de algo que Dios nunca había permitido, ya que de alguna manera la representación de Dios era visible solamente en el santuario terrenal. Vamos a leer el libro de Éxodo 25, el versículo número 22. Dice de la siguiente manera: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, aquí el rey mandó a hacer 2 becerros de oro y lo colocó en santuarios situados en lugares estratégicos. Uno al norte del reino de Israel, en la ciudad de Dan, y otro al sur. Y exactamente cuando el rey hizo esto, violó taxativamente el segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice: no te harás imágenes. No te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La historia dice que cuando una persona decide seguir un curso de acción, llega un momento en que eso se vuelve algo indetenible. Tan ávido, tan grande era el deseo que tenía Jeroboam de mantener a las 10 tribus del norte alejadas de Jerusalén, que no percibió el peligro, no percibió la debilidad fundamental de su plan. Ni tampoco el rey pensó en que de alguna manera estaba exponiendo a los israelitas. Es decir, tenemos aquí a un líder que está exponiendo al pueblo de Israel. Hay una exposición de personas al peligro. En este caso, a la idolatría totalmente rampante. Y a partir de este momento, el rey Jeroboam, por decirlo de alguna manera, abrió un dique, abrió las compuertas totalmente a la idolatría. Y a partir de allí, el pueblo de Israel
fue cada vez de apostasía a una apostasía mayor hasta que se convirtió en una apostasía totalmente nacional. Previo a eso, el rey Jeroboam había estado durante algún tiempo en Egipto y él debía haber recordado la historia sagrada que mientras estaba en Egipto, los israelitas de alguna manera cuando trabajaban como esclavos habían adoptado el culto egipcio y se habían postrado frente a las divinidades, frente a los dioses de Egipto. Y esto debía haberlo puesto en una situación de que él considerara eso como un gran peligro. Eso realmente debía haberle enseñado lo insensato que es postrarse ante los ídolos, lo dañino que es la idolatría. Pero él, férreo, de una manera totalmente firme en su propósito, por alguna manera obvió el mandamiento del Señor de no crear ninguna imagen. En el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 12, en el versículo 28, ahí encontramos una declaración que él la dijo de manera insistente. Aquí podemos ver la desesperación del rey para que su reino no se desmoronase. Primero de Reyes 12, 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de Egipto. Y de esta manera el pueblo de Israel fue invitado a postrarse frente a los dioses paganos. Tal vez el rey no lo notó, pero repitió básicamente las mismas palabras que el pueblo de Israel repitió a la orilla del monte Sinaí cuando dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Realmente la historia se repite, la historia es repetitiva y el que no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. El rey Jeroboam procuró persuadir a los levitas, que era la tribu que Dios había designado para el culto. Es decir, los levitas eran la tribu que Dios había designado con lo que tenía que ver con el santuario. Y de la descendencia de Aarón se tomaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes, es decir, el sacerdocio. Aunque toda la tribu de Leví era la encargada del sacerdocio, únicamente de la casa de Aarón era el sacerdocio de manera exclusiva. Así que el rey procuró persuadir a los levitas para que sirviesen dentro de su reino. Es decir, trató de ganar el favor de ellos para que sirvieran como sacerdotes en los templos que él había erigido, uno en Dan y uno en Betel. Sin embargo, el esfuerzo del rey no prevaleció. Para ese tiempo había muchas personas que eran fieles a Dios y no estaban dispuestos a servir a un rey totalmente pagano. Así que el esfuerzo del rey fracasó totalmente. El texto sagrado, la palabra del Señor, dice que por esa razón el rey Jeroboam se vio obligado a elevar al sacerdocio a hombres de entre el común del pueblo, en violación a la orden de Dios. Esto lo vemos en Primero de Reyes 12, el versículo 31. Y ahí dice lo siguiente: hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo
que no eran de los hijos de Leví. Es decir, la orden ya había sido dada por Dios. Debían de ser levitas. Pero él buscó de entre la generalidad del pueblo, dentro del pueblo común. Y ante esta amenazante perspectiva, muchos sacerdotes, muchos levitas tuvieron que huir desesperadamente hacia el reino del sur, hacia Jerusalén, donde podían vivir en perfecta armonía con los requerimientos del Señor. Siempre en Primero de Reyes, el capítulo 12 y el versículo 32, ahí hay una declaración muy interesante y dice así: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Dice el texto que Jeroboam instituyó solemnidad en el mes octavo. Veamos el siguiente hecho. En el calendario litúrgico judío, prácticamente el séptimo mes era el mayor mes donde habían más fiestas solemnes. El séptimo mes en el calendario hebreo era el mes de Etanim o Tishri, y en él había por lo menos 3 fiestas. Cuando comenzaba el mes, en el día número 1 del séptimo mes se comenzaba con la fiesta de las trompetas. Luego, en el día 10 del séptimo mes, era el día del Yom Kippur, o día de la expiación. Y terminando todo el año calendario, el año litúrgico judío, la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, comenzaba del día 15 al día 22, 8 días de celebración, conocida como la fiesta de las enramadas o también la fiesta de los tabernáculos. Es decir, este era un mes donde habían varias festividades: la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur o expiación y la fiesta de las enramadas o los tabernáculos. Así que el rey buscó un mes para hacer contraposición. Trató de darle solemnidad a un mes que Dios no había dado solemnidad. Dios había dado solemnidad al mes número 7, no al mes octavo, que es el mes de Heshvan. Así de igual manera sucede. Dios ha dado señal en su palabra de que el séptimo día de la semana es el día que Dios ha establecido para honrarlo, para recordar su creación como un símbolo conmemorativo de la creación, pero también de la redención. Pretender darle a otro día solemnidad, eso es algo que Dios no aprueba. Fue lo que exactamente el rey había hecho. Así que el rey Jeroboam, de manera atrevida, trató de desafiar a Dios al poner así instituciones que Dios no había aprobado totalmente. Dice la palabra del Señor que el mismo rey quiso o pretendió quemar incienso en Betel. Betel quedaba al sur del reino de Israel. Es decir, estaba cerca de Jerusalén, cerca de la frontera. Y así, mientras oficiaba y quemaba incienso durante la dedicación de ese extraño altar que él había levantado en Betel, se presentó un profeta de Dios que venía precisamente del reino del sur, que venía de Jerusalén y se presentó
delante de él. Dios lo había mandado con un mensaje para amonestar al rey, para reprenderlo por su intento de introducir nuevas formas de culto. El profeta clamó de la siguiente manera, clamó y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un niño llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes y sobre ti quemarán huesos. Dice la palabra del Señor de manera categórica, y aquel mismo día dio una señal diciendo, eso dijo el profeta que Dios había enviado de Jerusalén, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. E inmediatamente dice la palabra del Señor que el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra. Vamos a leer esa declaración en Primero de Reyes 12, el versículo número 3 y luego el versículo número 5. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, Primero de Reyes 13, capítulo 13, versículos 3 y 5. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Así que al ver esto, el rey Jeroboam se enojó sobremanera, se llenó de ira, se llenó de un espíritu de desafío contra Dios y trató de hacer escarnio o violencia contra el profeta. La palabra del Señor dice que extendiendo su mano sobre el altar, clamó con ira. Eso lo vamos a ver en el versículo número 4. Primero de Reyes 13, versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. La verdad que este acto desafiante del rey no quedó sin castigo delante de Dios. Dice la Biblia que su mano fue totalmente desecada, es decir, quedó prácticamente dura, quedó inutilizada. Su mano se volvió inerte y desecada, de modo que no pudo retraerla. En otras palabras, su mano le quedó duro. Así que el rey ahora, totalmente horrorizado, totalmente lleno de miedo, suplicó al profeta que intercediera con Dios a favor suyo. Dice la palabra del Señor que le solicitó a Dios, al profeta, que rogara a Dios, que rogara a favor de él. Y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey se le recuperó y se tornó como antes. La verdad que esto que hizo el rey Jeroboam con el profeta fue algo que en la historia del pueblo de Israel se repitió vez tras vez. Dios siempre mandaba mensajeros, mandaba a sus profetas para reprender al rey,
para amonestar al pueblo, para hacerlo conducir, para que se volviesen hacia Dios. Y vez tras vez, los reyes y el pueblo hacían escarnio de los profetas. Algunos fueron apedreados, otros pasaron por situaciones totalmente calamitosas. Sufrieron mucho, sufrieron ultraje por llevar la palabra del Señor. Así que Israel hizo escarnio a los profetas. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús pronunció los ayes sobre los fariseos, en una ocasión Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar hacia ti a sus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Así que el rey, en vez de ablandarse, lo que hizo fue endurecer totalmente su corazón. ¿Te recuerdas del rey de Egipto? ¿Te recuerdas de Faraón? Dice la palabra del Señor que el Faraón endureció su corazón. Y realmente cuando nosotros nos encontramos frente a la reprensión divina, cuando la palabra del Señor nos amonesta a cambiar nuestro curso de acción, el ser humano puede tomar dos conductas, dos cursos de acción. En primer lugar, la persona puede ser semejante de alguna manera a la cera, que la cera se derrite bajo la acción del sol. Y número dos, la persona puede ser semejante a la arcilla, que se endurece bajo los rayos del sol. Con esto queremos decir lo siguiente: cuando la palabra del Señor nos increpa y nos llama a cambiar nuestra conducta, podemos derretirnos delante de la presencia del Señor. Podemos ablandar nuestro corazón como hace la cera, rendirnos delante de Dios. Podemos caer sobre la roca. Pero también existe la otra posibilidad, la del faraón, de endurecer su corazón. Mientras la cera se ablanda, la arcilla se endurece. Y así el ser humano endurece su corazón contra Dios. Es decir, tenemos aquí una conciencia totalmente endurecida, totalmente apartada del Señor. Cuando el rey Jeroboam instituyó estos centros de adoración, todavía el pueblo no había ido demasiado lejos. Todavía el pueblo de alguna manera estaba dócil. El pueblo era susceptible a la voz del Espíritu Santo. Eran susceptibles de arrepentirse. Y el Señor quería que aquellos que se deslizaban rápidamente hacia la apostasía fueran detenidos rápidamente en su carrera antes que fuese demasiado tarde. Un antiguo himno dice: te desvías lentamente más y más en el proceloso mar. Y así, una vez que hacemos caso omiso a la acción beatífica, a la acción salvífica del Espíritu Santo, cuando desoímos los ruegos del Espíritu que habla nuestra mente, entonces nos desviamos más y más en el proceloso mar. Nos hundimos, nos desviamos hacia una carrera, hacia la ruina total. No sé si tú todavía te encuentras en un momento cuando eres susceptible a la voz del Espíritu Santo. Todavía Dios te está llamando y tú puedes ser dócil al llamado
a los efluvios de la gracia divina. Es tiempo de aceptar al Señor. Así que la partición del altar, que fue lo que el profeta había dicho, el hecho de que el altar se partiera, la partición del altar, eso indicaba cuánto desagradaba a Dios la abominación que se estaba cometiendo en Israel. La verdad, mis estimados hermanos y amigos, que Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos los seres humanos se vuelvan a Él. De hecho, no estoy hablando de universalismo, pero sí la palabra del Señor dice de manera taxativa en Ezequiel 33:11, una declaración que es muy importante mencionar. Dice Ezequiel 33:11. Dice de la siguiente manera: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces Dios quiere salvar totalmente a su pueblo. Ahora, hay algo bien interesante en cuanto al profeta que Dios envió del reino del sur. Cuando el profeta que venía de Jerusalén entregó el mensaje al rey, Jeroboam le dijo lo siguiente: mira, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el profeta contestó: mira, si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería, ni tampoco bebería agua en este lugar, porque así me está mandado por palabra de Jehová, que me dijo: mira, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Hasta ese momento el profeta había sido obediente al mandato de Dios y le había convenido a este profeta perseverar en su propósito de regresar a Judá sin dilación. Pero mientras viajaba a su casa, fue alcanzado por un anciano que se presentó como profeta y mintió. Y mintiéndole al varón de Dios le dijo: yo también soy profeta al igual que tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El hombre repitió su mensaje y su mentira una y otra vez e insistió en su invitación hasta persuadir al varón de Dios para que volviese. Así que el profeta que había sido enviado por Dios no obedeció a Dios. Dios le dijo que no tuviese dilación, que se regresara, que no comiera ni probara nada. Pero en eso le sale otro nuevo profeta y le mintió presentándose como un profeta. La verdad que el espíritu de los profetas se sujetan a los profetas. Un profeta no puede contrariar a otro profeta bíblico. Por eso dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero aquí vemos a un profeta que flagrantemente miente, que está no en sujeción al espíritu de los profetas, sino que está en contraria oposición al espíritu de los profetas. Así que tenemos ahora a un profeta que se deja inducir y sigue una conducta totalmente contraria a su deber.
Y Dios, por su parte, lo que hace es permitir que este profeta sufriera el castigo de su propia transgresión. Así que mientras él y el hombre que le habían invitado a regresar a Betel estaban juntos a la mesa, la inspiración de Dios vino sobre el falso profeta. Ahora Dios le habló al falso profeta, al que había hecho regresar al profeta que había venido del sur, y le dijo: por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y literalmente esta profecía no dilató en cumplirse. Vamos a leer Primero de Reyes, el capítulo 13, los versículos 23 al 26. Y ahí vemos cómo la declaración del anciano profeta se cumplió inmediatamente. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Esto es al profeta que venía de Judá. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Versículo 25. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Aquí el anciano profeta, refiriéndose al profeta que venía de Judá, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Y por esa razón vino el castigo sobre él. Así que el castigo que sobrevino al profeta infiel fue una evidencia adicional de la verdad contenida en la profecía pronunciada contra el altar. La verdad es que si Dios no hubiera castigado a este profeta que fue desobediente o que fue rebelde al dicho de Jehová, entonces Jeroboam tenía toda la justificación para seguir en su tentativa para justificar su propia desobediencia. Así que Dios tuvo que castigar, y esto fue una evidencia adicional donde Dios quería mostrar a Jeroboam que Dios estaba hablando en serio. Es decir, en el altar que se había partido, en la ceniza que se había derramado, y también en la terrible suerte que le había ocurrido al rey cuando su brazo quedó paralizado. Jeroboam podía haber visto las manifestaciones, podía haber discernido las manifestaciones del desagrado de un Dios ofensivo, ofendido, y estos castigos debieron haberle advertido que no debía persistir en su mal proceder. Pero como ocurre con un corazón que se ha apartado del Señor, lejos de arrepentirse, Jeroboam persistió en su pecado y volvió a ser sacerdotes de los altos de la clase del pueblo, es decir, no de la tribu de Leví, sino de la generalidad del pueblo, del común del pueblo. Y quien quería se consagraba y era de los sacerdotes de los lugares que él había puesto para culto, como
adoración. Es decir, no solo cometió así él mismo un pecado gravoso, sino que hizo pecar a Israel. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y exterminada de sobre la faz de la tierra. Y aquí se cumplen las palabras del escritor nicaragüense, del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuando dice: las ambiciones pérfidas no tienen dique. Jeroboam había abierto ese dique, había abierto esa compuerta, ese dique de contención a la apostasía, y la abrió básicamente para siempre. Así que tenemos aquí un rey que no solamente peca contra Jehová, sino que dice el texto sagrado que hizo pecar a la nación, hizo pecar a Israel. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. Y si ustedes leen la lista subsiguiente de los reyes de Israel, todos dicen: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y otro rey que le sigue dice lo mismo: y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como Jeroboam. Es decir, tuvo una responsabilidad muy importante. Es decir, Jeroboam destruyó cualquier dique de contención, y la apostasía avanzó gradualmente hasta que finalmente Dios tuvo que exterminar prácticamente a la nación del reino del norte con el famoso cautiverio de los asirios en el año 722 antes de Cristo. Así que hacia el final del reinado de Jeroboam, que dilató aproximadamente unos 22 años, sufrió una derrota totalmente desastrosa frente a Abías, sucesor de Jeroboam. Y dice la palabra del Señor: y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, y Jehová le hirió y le mató. Qué terrible final para un rey que había sido criado, que había sido un súbdito, que había estado al servicio del rey más sabio de Israel, del rey Salomón. Pudo haber aprendido, pudo haber enmendado, pudo haber producido grandes cambios en todos los ámbitos. Pudo haber sido un rey que se le recordara como un rey valeroso, y sin embargo tuvo un fin trágico. Aún antes de la muerte de Jeroboam, el profeta Ahías silonita, es decir, que vivía en Silo, el profeta dijo lo siguiente: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó e hizo pecar a Israel. Es decir, el profeta Ahías, el que había dicho que Jeroboam iba a sentarse en el trono del norte, ahora él también menciona la ominosa y triste caída de este rey. Sin embargo, Dios no abandonó del todo al pueblo de Israel. Es decir, Dios trató de hacer todo cuanto pudo para salvar a la nación hebrea. Como decía Isaías, dice: ¿qué más podía hacer por mi viña que yo no haya hecho? La podó, despedregó el lugar, la plantó en una ladera fértil, puso un vallado, puso una torre, y esperando que diera uvas que se pudiesen comer, dio uvas silvestres.
Es decir, mis estimados hermanos, los juicios de Dios vienen, pero hasta después que Dios ha hecho todo lo posible, hasta después que Dios ha hecho todo lo que está a su alcance. Y de esa manera, continuando con el reino de Israel, Dios continuadamente envió profetas que amonestaran a los reyes de Israel. Y así vemos al profeta Elías, vemos al profeta Eliseo, vemos también a Oseas, a Amós y a Abdías, que estaban en el reino del norte tratando de hacer volver al pueblo y al rey al verdadero culto del Señor. Sin embargo, la palabra del Señor no termina con una nota negativa. La palabra del Señor menciona que nunca iba a ser dejado el reino de Israel sin nobles testigos del gran poder de Dios para salvar a los hombres del pecado. Lo interesante es que aún en las horas más sombrías, aún en los momentos más difíciles, en este caso del pueblo de Israel, todavía algunas personas iban a permanecer fieles a su gobernante divino. Y así, de esta manera, podrían ser ese remanente que cumplirían el cometido de Dios y vivirían sin mancha a la vista de un santo Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios quiso que todo el pueblo fuese un sacerdocio santo. Es decir, las 12 tribus que de alguna manera funcionara como un sacerdocio santo. Dios se propuso que las 12 tribus, es decir, que toda la nación sirviese como sacerdotes delante de Dios. Es decir, un sacerdote es alguien que ministra a favor de alguien. Dios había propuesto que todo el pueblo de Israel fuera luz a las naciones. Eventualmente el pueblo de Israel cayó en apostasía y en algún momento Dios tuvo que limitar y dijo que los levitas debían de ocuparse de la función sacerdotal. Solamente ellos iban a ser sacerdotes. Pero en un principio el plan original de Dios fue que las 12 tribus fueran sacerdotes, se ocuparan del sacerdocio, que pudieran llevar la luz del conocimiento de Dios a todo el mundo. Luego Dios le dio este ministerio solamente a la tribu de Judá. Y sin embargo, en todos los momentos, en toda la época, Dios siempre se reservó un pequeño remanente fiel. Estos se contaron como ese pequeño residuo de los buenos, por medio de los cuales se cumplirían finalmente el eterno propósito de Dios. Realmente Dios puso al pueblo de Israel para que fuese luz a las naciones, para que pudiese atraer a todo el mundo y que la tierra fuese llena del conocimiento de Dios. Dios se propuso con la nación hebrea que prepararan al mundo para la primera venida del Mesías. Dios se propuso a través de la nación hebrea de que cuando Él viniese en su primera venida, cuando Él hiciera incursión aquí en la tierra, que toda la tierra estuviera llena del conocimiento de la gloria de Dios, que la humanidad, que todos los pueblos estuviesen preparados para recibir a Cristo en su primera venida. Pero Israel falló. Y hoy en día, mis estimados hermanos, tú y yo podemos ser parte de ese pequeño remanente, de ese remanente contra el cual Satanás está airado, porque el dragón se airó contra el remanente de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
que tú y yo podamos ser ese remanente fiel a través del cual Jehová cumpla su propósito de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias porque en tu palabra encontramos grandes lecciones que sirven para nuestro bien presente y también eterno. Ayúdanos, Señor, a ser de esos fieles, a ser parte de ese residuo con el cual finalmente Dios cumplirá el propósito eterno. Que seamos ese remanente fiel y que podamos preparar a este mundo para encontrarse con Cristo en su segunda venida en gloria y majestad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.